¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Caro Cruz. Estamos en vivo y en directo, como cada domingo, por Unicanal. ¿Qué tal, Clary? ¿Cómo estás? Jorge Alberto, buenas noches. Estamos hoy compitiendo en la parte final con el fútbol, ¿no? Olimpia está empatando 0-0 con Nacional. Impresionante. Está jugando de local. Olimpia no puede convertir un gol. Este Increíble. debe ser el momento en donde el cable le gana claramente a la televisión de aire, ¿verdad? Digo, por la transmisión del partido, ¿no? Y sobre todo por jugar Olimpia. No me había fijado en ese detalle. No, claro. Claramente Olimpia y Cerro compiten por esa masa de televidentes. Ciudad del Este. Y a propósito de competencias, no hay ninguna sorpresa en realidad allí. Estaba previsto que gane el candidato oficialista, Wilberto Cabañas. Se impuso en las elecciones internas hoy de los partidos políticos porque las municipales generales se hace el 5 de mayo. 19.000, así vamos a estar con la precisión de los votos. Igual escasa participación. Escasa participación, 32%, para ser más preciso, participación que se dio hoy en Ciudad del Este. Ahora se trasladó hasta allá el presidente de la República para darle el reconocimiento a su candidato, el colorado Wilberto Cabañas, que en la oposición, entre paréntesis, está de más mencionar que ellos, al no poder congeniar una candidatura única, es muy difícil vencerle a la estructura del Partido Colorado, independientemente de esas diferencias que puedan tener con el sector de los Zacarías. Pese a ello, si la oposición no va unida, y así como están las cosas, esa unidad no se va a dar, va a ser muy difícil. Sí, a ver, yo creo que esta interna tiene que servir para hacer una serie de reflexiones. Primero, en el Partido Colorado, ¿qué pasa con ese 60% del electorado de Ciudad del Este que no fue a votar hoy? Descontento, la mayoría seguidores de Zacarías. Uno tiene que hacer ese análisis seguramente con el correr del tiempo. Y por el otro lado, lo que mencionaste, la oposición que se aglutina en torno a un candidato de nombre Teddy. Teddy, y el apellido ya no recuerdo. Teddy Mercado. Teddy Mercado. Teddy es su nombre. Teodoro se llama. Ah, pero le dicen Teddy, sí, como el oso. Bueno, Teddy. Y por el otro lado hay un tercer candidato que tuvo preponderancia en la lucha contra lo que ellos denominan el clan Zacarías. Miguel Prieto. Muchacho Miguel Prieto, Sí. que es concejal municipal. Sí. Yo, permitime una cosa, Torres. Solo es para anotar, ni siquiera es para nuestras viejas apuestas. Cuidado. 58 a 60% de ausentismo en la interna colorada. Cuidado. No va a ser la primera vez que se, como dicen los políticos, o que se huye. Cuidado. Disculpame, Claro, pero acá... ahí también hay que entender que el oficialismo estaba jugado en estas internas. Malísimo por el presidente. Y la motivación para el Colorado de Ciudad del Este, cuando ya estaban las cartas resueltas, ¿verdad? No, correcto. Ahora, el 5 de mayo sí cambia la historia. Y eso ¿verdad? es lo que El te 5 de digo. mayo cambia la historia. Cuidado porque acá hay una mezcla de situaciones. Primero, ¿qué tan rápido puede perder el zacarismo su fuerza electoral en Ciudad del Este? ¿Qué tan rápido puede perder? Teniendo todavía un senador, 2 diputados, ¿qué tan rápido puede perder? En primer lugar. En segundo lugar, hay una interesante aglutinación a favor de este muchacho Teddy Mercado. Pero vuelvo a insistir, habrá que ver el 5 de mayo y algo te iba a decir, algo más te iba a agregar. Hoy se fue Marito a Ciudad del Este para festejar con Wilberto Cabañas. Vamos a compartir enseguida, vamos a estar con nuestro corresponsal allí, Carlos Sánchez. Hay incluso, a propósito, Clarista, está Carlos Sánchez. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos cordiales ahí a los compañeros, a la gran audiencia de Unicanal. Bueno, contanos, todavía sigue allí el presidente de la República, fue a saludarlo, a felicitarlo a Wilberto Cabañas después de los resultados de las elecciones de hoy. Bueno, en el transcurso de mañana, cerca del mediodía, ya el presidente de la República llegó hasta la zona este del país. Lo mismo ya lo hizo el vicepresidente de la República, estuvo desde el día viernes. Bueno, una vez que culminaron las elecciones, ya posteriormente él mismo se trasladó hasta frente a la gobernación del Alto Paraná, en el puesto de comando de la lista 3. Ahí realizaron un escenario improvisado y bueno, finalmente habló algunas palabras ya felicitándole al candidato del partido INTT, bueno, que iba a estar representando a la lista 1.
El famoso abrazo republicano no se dieron, a excepción de un solo candidato que desde muy temprana hora descabalgó. Estamos hablando de Luis da Silva, que ya prácticamente en el transcurso de esta mañana y durante toda la jornada hizo el recorrido correspondiente con Wilberto Cabañas, y lo mismo acompañado del señor gobernador, el señor Roberto González. Una zona muy atípica, ustedes mismos ya estaban comentando recién, de 118.000 personas habilitadas para sufragar dentro de estas elecciones o internas de la ANR, votaron 40.000. Estamos hablando del 32% de participación aproximadamente. Significa que Wilberto Cabañas en la lista 3 alcanzó un poco más de 19.000 votos, mientras que Lilian González Rodríguez Aguinalde alcanzó un poco más de 15.000 votos correspondientes. 32%, reitero, lo que pudo haber sido la participación correspondiente en el curso de esta mañana o durante toda esta jornada cívica, compañeros. A ver, están, Claudia, las placas allí, los números, estamos viendo ahora el resultado. El abogado Wilberto Cabañas, él era lista 3 de Colorado en YTT, sí. Logró el... Lista 3. Sí. Vamos a repasar los datos, Carlos. Tenemos que Wilberto Cabañas alcanzó el 49.64%, un total de 19.127 votos, y Lilian Aguinalde, que quedó en segundo lugar, lista 4, 39.27%, 15.131 votos. Un total de 1.209 votos nulos, 391 votos en blanco, 38.531 votantes de 118.914 personas habilitadas para votar dentro del padrón de la ANR y 32.54% de participación. Un total de 296 mesas habilitadas en 16 locales de votación y que fueron establecidos en diferentes puntos de la zona, ¿verdad?, de Ciudad del Este. Carlos, a ver si compartís con nosotros. Tenés una entrevista hecha con Wilberto Cabañas. Sí, una vez ya que se realizaron los primeros conteos eventualmente ya en el centro regional, y ahí por lo menos se veía ya una diferencia bastante marcada con relación a los otros locales de votación. Ahí es donde él sacó la mayor tajada, por decirlo de alguna manera, y también dentro de lo que significa la seccional número 12, que es el barrio donde él reside. Estamos hablando del barrio Santa Ana y Villa 23 de Octubre, donde prácticamente fue aplastante la victoria por parte de la gente de la lista 3. Pero escuchemos lo que nos mencionaba el abogado Wilberto Cabañas con relación a la actividad en el día de hoy. Mucha emoción, mucho compromiso, único de campesino, que lógicamente enfrenté y pasé todos los momentos difíciles en mi vida. Estoy aquí porque Dios permite y los amigos me dan la confianza, y bueno, oficialmente siendo candidato del Partido Colorado, una gran responsabilidad. Ahora se puede dar el abrazo republicano con los demás candidatos. Totalmente, aquello que sueña por un Partido Colorado renovado, aquel que comulga nuestros principios y por sobre todo nuestros sueños de luchar frontalmente contra el cáncer y el veneno que lastimosamente se ha apoderado de las autoridades municipales en los últimos tiempos, que es la corrupción y la impunidad. Lógicamente van a ser bienvenidos, van a ser parte de nuestro proyecto. Confío en la grandeza y la fortaleza de quienes forman parte del Partido Colorado, de los hombres y mujeres valientes, y creo yo de que no va a haber ningún problema, ni mucho menos no va a haber trabas para que nosotros podamos unirnos y que el Partido Colorado pueda llegar unido a enfrentar las generales juntos por una Ciudad del Este renovado y por un Partido Colorado unidos. A partir de ahora, ¿cuál es el trabajo que se va a estar realizando? Y de mañana, lógicamente, hablar entre todos. Seguramente esta noche me da la posibilidad, una vez que se conozca oficialmente el resultado, de llamar a todos los candidatos, los 7 que fuimos precandidatos, a los 6 compañeros, a los efectos de hablar con ellos, escucharles y por sobre todo compartir la visión, la idea que ellos tuvieron como candidatos. Y bueno, seguramente caminar juntos por una Ciudad del Este diferente y un Partido Colorado renovado. El tiempo es bastante corto para lo que va a ser las próximas elecciones ya generales. Corto, pero suficiente para que podamos llegar en todos los hogares de quienes vivimos en Ciudad del Este. La estructura del Partido Colorado es grande, es el partido de gobierno en Ciudad del Este, un partido que lógicamente tiene hombres y mujeres capaces, trabajadores y por sobre todo tiene unas estructuras importantes en las 16 seccionales. Este calentamiento es importante en esta interna, ya nos va a ayudar para que a partir de mañana podamos ir avanzando, unir a la familia del Partido Colorado, inclusive a los amigos que sueñan con una Ciudad del Este diferente. Yo tengo muchos amigos que no son colorados, lógicamente con quienes hemos trabajado durante 4 periodos como concejal departamental, los cuales facilita mucho, ¿verdad?, de llegar a ellos. A partir de ahora vamos a trabajar bajo el POIVIP, estamos paraguayo Jaiza, detrás de un solo objetivo, de unir a la familia de Ciudad
Ciudad del Este y empezar a reconstruir moral y éticamente esta ciudad que tantos amamos. Bueno, ahí está lo que decía hoy en la tarde Wilberto Cabañas, ganador de las internas del Partido Colorado. Carlos, ¿tenés también lo que habló hoy el presidente de la República, Mario Abdo Benítez? Sí, así es. Reiteramos lo que ya mencionábamos, de que él llega una vez ya confirmada el triunfo del señor Wilberto Cabañas con relación a las elecciones internas en el transcurso de esta tarde. Y él mencionaba de que llegó tempranas horas aquí en la zona este del país, de que hizo un recorrido por el Itaipú Binacional y encontró que todos los vehículos estaban en parque cerrado, que no fueron utilizados toda esta estructura, de que ellos dentro de su plataforma de gobierno, inclusive de lo que hablaba antes, hace 6 meses atrás, lo siguen manteniendo y que nuevamente van a triunfar aquí en la zona este del país en las últimas elecciones previstas para el 5 de mayo próximo. Escuchemos lo que nos decía el presidente de la República. Y el Este salió a hablar libremente y habló fuerte. Yo quiero felicitar a todos los candidatos de los partidos, a los candidatos quienes participaron en nuestras internas y que hoy pueda iniciar el camino de la gran unidad del Partido Colorado. Y por qué no soñar también en el camino de la gran unidad del Paraguay, que se inicie ese grito de unidad aquí en Ciudad del Este para trabajar todos juntos. Yo le agradezco a Dios la bendición que siempre nos da. Wilberto querido, a vos, a todo el equipo, a Tiki, al gobernador, a Ramón, a Esteban, y a través de ellos no me quiero olvidar de nadie, a Odile, a todo el equipo que trabajó, a tu señora esposa que te acompañó y te vi, porque la familia es lo más importante que tenemos. Siempre hay que cuidar la familia. Siempre hay que cuidar la familia. Este es un domingo de familia y un domingo de fiesta. Te deseo todo lo mejor, mi querido Wilberto, para que honres esa bandera que iniciamos juntos desde el movimiento Colorado Añetete. Quiero decir con orgullo que hoy vine temprano y pasé por Itaipú Binacional y vi todos los vehículos de Itaipú en parque cerrado. No se utilizó un solo avión para esta campaña electoral. Y tampoco vamos a utilizar un solo bien del Estado paraguayo para las generales. Vamos a ganar conquistándole el corazón al pueblo. Eso está acostumbrado el movimiento Colorado Añetete. Que Dios bendiga a Ciudad del Este. ¡Viva la unidad de Ciudad del Este y la unidad del Partido Colorado! Bueno, muchas gracias Carlos Sánchez por este contacto desde Ciudad del Este, lo que pasaba hoy en estas internas de los partidos políticos mirando las elecciones municipales del 5 de mayo próximo. Gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Feliz el resto de jornada. Igualmente, Clary, esto último que dijo Abdo Benítez, ¿por qué hace hincapié en el tema de la binacional? Por todo el debate que se había generado la semana pasada, las declaraciones de Hugo Velázquez, alguien filmó, se habló ahí que se iba a usar incluso la estructura de la ANR. El vicepresidente aclaró que en ningún momento habló de recursos de la Itaipú, sino que él se refería a la estructura partidaria de gente que está en Itaipú y que puede volcar ese trabajo en favor del candidato oficialista. Por eso creo que Abdo Benítez hace hincapié en ese aspecto de que no se utilizaron recursos de la Itaipú Binacional. Igual me parece que es un sofisma del presidente de la República y muy arriesgado para él dirigir él mismo la campaña electoral en Ciudad del Este. Primero lo manda a Hugo Velázquez, un hombre que dudosamente se volvió rico en Alto Paraná, en específico en Ciudad del Este, como fiscal. De hecho, sus grandes amigotes hoy están todos indagados por lavado de dinero. Ese es Hugo Velázquez, el primero que desembarcó en Ciudad del Este para esta interna. Y hoy lo hace el presidente de manera victoriosa. Ahora, yo dudaría de una fácil victoria del Partido Colorado en Ciudad del Este y lo pondría en la columna del medio por estos datos. En el 2015, en la interna del Partido Colorado, los números eran totalmente distintos. Hoy votó un 32% de colorados, es decir, hubo un 68% de ausentismo. En el 2015, para la interna de la Intendencia y Concejalías Coloradas, votaron 50.247 personas. En aquella época, obviamente, en el Partido Colorado, la especialidad es el ubituismo.
Honor Colorado tenía en ese entonces 32.121 votos para la intendencia y Colorado Añetete apenas 14.497 votos. Esa era la diferencia entre ambos electorados. ¿Qué análisis hay que hacer aquí? Primero, que efectivamente hoy la gobernación está en manos de Colorado Añetete. Segundo, un diputado que antes estaba en Honor Colorado hoy está en Colorado Añetete y nos referimos a este exdirector de Itaipú, Ramón Romero Roa. Y agregar un dato más, uno de los líderes de Colorado Añetete, uno de los que forjó esa victoria en general, no solamente en Ciudad del Este, sino en el departamento, hoy está preso. Se trata de Ulises Quintana. Para mí, Jorge, y audiencia, por supuesto, que nos está viendo allá en Ciudad del Este, es muy compleja la situación de Ciudad del Este para mayo próximo. Puede el sacarismo quedarse dormido y lastimar seriamente al presidente. Puede el Partido Colorado volver a tener esa unidad granítica frente a la oposición, que como bien dijiste, hay que decirlo, tiene dos candidatos fuertes en la oposición, Teddy Mercado y Miguel Prieto, ambos concejales de Ciudad del Este en estos momentos. Así que yo dejaría en puntos suspensivos lo que pasa en Ciudad del Este, Jorge. Claro, y a propósito, para redondear, convengamos que en el tema también Ciudad del Este, la escasa participación de la que se habla, 32%, tiene que ver porque el que conquiste la intendencia el 5 de mayo, ¿se queda cuánto tiempo? ¿Un año, 6 meses? Sí, un año, 6 meses se queda, porque las elecciones de vuelta el próximo año, diciembre de 2020, para elegir un nuevo intendente. Entonces, lo que sí sostienen es que nunca en Ciudad del Este ganó las elecciones en el municipio, digo, sí en la gobernación, en el municipio un opositor. ¿Por qué? Porque nunca llegaron unidos. Y lo que ahora se esperaba de que se dé, que la acompañen a Teddy Mercado, al final no se dio ese acuerdo de Prieto de sumarse a esa candidatura. Entonces eso indica de vuelta que la oposición va dividida. Entonces, te voy a poner un ejemplo. En bandeja le sirven de vuelta al Partido Colorado. Vuelvo a decir, respetuosamente diciendo contigo, yo dejaría en puntos suspensivos. Y voy a poner un solo ejemplo, del 2003. El Partido Liberal, en profunda minoría, es cierto, frente al Partido Colorado, gana la gobernación del Alto Paraná cuando el Partido Colorado se fue dividido allí. El candidato colorado era Reinerio Santa Cruz, jamás Oguapú Pepe, ODD y su equipo. Y terminó ganando Gustavo Cardoso, gobernador. Y ya hubo un intendente liberal en Ciudad del Este, pero electo por la Junta Municipal. Claro, no en elecciones. Es así. Bueno, nosotros vamos a la pausa, a la vuelta ya nos enfocamos en los dos temas que vamos a tratar esta noche. El primero tiene que ver con esta serie de movilizaciones sociales, la que se hizo la semana pasada, la que se anuncia esta semana, y después también algunas consideraciones acerca de un proyecto para modificar las funciones del jurado de enjuiciamiento de magistrados, voces a favor, voces en contra, dos temas que vamos a tocar esta noche en Cara o Cruz. Ya venimos. Y en este bloque vamos a hablar de la gran movilización de sectores sociales, de organizaciones sociales, que se anuncia ya para este martes 26 de marzo. Campesinos, trabajadores y estudiantes reclamarán al gobierno mayores respuestas a sus pedidos, que van desde el subsidio de la deuda campesina, aumento salarial, inversión en educación y la reactivación de la agricultura familiar. En esta ocasión se trata de la primera movilización anual durante la gestión del presidente Mario Abdo Benítez. En pantalla vamos a ver las diversas reivindicaciones de cada uno de los sectores. Primeramente repasamos reivindicaciones campesinas, hablamos de la reforma agraria, también mejor distribución de la tierra, desarrollo de la producción nacional, también la no criminalización de la lucha social, y también la condonación de deudas, que es encarada o reclamada principalmente por la Coordinadora Nacional Intersectorial. Si es que hablamos del sector estudiantil, también tenemos que recordar que hace tiempo ya los estudiantes están reclamando mayor inversión para el sector, puntualmente 7% del Producto Interno Bruto para educación, también una educación pública, gratuita y de calidad,
educación agraria y ahora la participación en la reforma educativa. Por otra parte, desde las centrales sindicales también tienen sus reclamos, incluso ya tienen un documento para presentar al Poder Ejecutivo. 600.000 guaraníes de reajuste de salarios para el sector público y privado, también libertad sindical, política salarial. Por otro lado, tenemos seguridad social y por último reclaman la generación de empleo. Se anuncia esta movilización para el 26 de marzo. Mañana se va a realizar una conferencia de prensa en la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica y nosotros vamos a desarrollar este tema y ya les comentamos la consulta que tenemos para ustedes a través de la cuenta de Twitter @caraocruzpi y es la siguiente. ¿Crees que con las movilizaciones sociales que estas van a incidir en las decisiones del gobierno, sí o no? Y los comentarios a través del hashtag #COCPI. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Presentamos a nuestros invitados, Bernardo Rojas, Central Unitaria de Trabajadores Auténtica. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para Eladio y para Juancito también. Y también está Eladio Flecha, secretario general del Partido Paraguay Pajuna. Dale, Eladio. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Clary. Buenas noches, Joite. Buenas noches, Bernardo. Jorge, primero quiero mencionar algo, ¿verdad? No pensé que íbamos a envejecer en televisión y en radio y viendo siempre a los mismos actores. Y la primera pregunta que hago realmente para Eladio y para Bernardo es lo siguiente. O sea, igual que en el periodismo, ¿verdad? O sea, hay una renovación dirigencial, hay gente detrás de ustedes, pero me preocupa que no esté nadie detrás de ustedes cuando, bueno, la vida haga lo suyo, ¿verdad? De verdad, hace 30 años que veo a don Eladio y a don Bernardo en estas luchas, lo cual, por supuesto, que a mí me gratifica, ¿verdad? Pero ahí también me imagino una nueva dirigencia, ¿no? Ahora sí hay... ¿O no hay lucha? ¿O terminó la lucha? No, hay posibilidad de renovación. Pero nosotros, por ejemplo, en el sindicato, queremos regalar cargo a los trabajadores, que no quieren sindicalizarse. Y cuando se sindicalizan no quieren asumir responsabilidad. No es fácil tener representantes o candidatos que puedan asumir la responsabilidad de conducir una central obrera o un sindicato. ¿Cuántos sindicatos hay en Paraguay, Bernardo? Se calcula, porque ni el ministerio no tiene una estadística, que hay 3.500 sindicatos. A la gran 7, pero muchos son. Muchos, pero hay que actualizar ese dato porque en los últimos 5 años en el otro gobierno murieron muchos sindicatos, mataron muchos sindicatos, entonces hay que actualizar esos datos y todavía me parece que el ministerio no está trabajando en ese campo. Pero no hay más de 8% de sindicalización de una población económicamente activa de 3.300.000 más o menos. Una sindicalización baja. Y don Eladio, en su lado, ¿ustedes forman parte del Frente Guazú? No. Paraguay Pajuna no forma parte de Paraguay Pajuna como BTI partido o surgía a partir de la experiencia de lucha del campesinado principalmente. La base principal es el campesinado y la Federación Nacional Campesina es un instrumento gremial, digamos, la huerajada adelante en las luchas reivindicativas del campesinado y una lucha política en contra de los gobiernos de turno o después de la caída de la dictadura. Ahora, por ejemplo, cuando debe clarir la necesidad de la dirigencia nueva, renovación, Orero cree que hay cuestión política demasiado importante porque Ore, por ejemplo, es la primera, creo que es la primera organización, la Federación Nacional Campesina, Orecoa como secretaria general PTI compañera. Ahora. Y en la marcha del pasado martes, las oradoras principales fueron 3 compañeras. Aurero cree que
La el tema de la renovación depende de una situación política o surgida o y a partir de ahí, Oreros sabe que la renovación de la dirigencia es una cuestión política. Sí, señor. Está también con nosotros Juan López del FENADE, Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenas noches, agradecido como siempre del espacio. Ustedes se suman como gremio estudiantil a la movilización de este martes. Asimismo, como gremio nosotros consideramos que es una lucha que depende de todos, ya que asimismo también nosotros vemos la realidad de nuestros compañeros que forman parte de las zonas rurales y nosotros comprendemos la situación en la que ellos se encuentran actualmente, ¿verdad? Sabemos de la existencia o de la no existencia de caminos, por decirlo así, y al mismo tiempo el difícil acceso que tienen nuestros compañeros de zonas rurales para acceder a lo que sería la educación. Entonces, por este y otros temas nos sumamos también a la manifestación con los compañeros de la CUDA. Juan, ¿de qué colegio sos vos? Yo soy del Colegio Nacional del Técnico Nacional. Ah, mira vos, es uno de los mejores colegios en el sector público, ¿no? Que tienen examen de ingreso ustedes, un buen colegio. Y de allí está saliendo la mayor parte de la dirigencia juvenil visible. No, de verdad, es así. Sí. De verdad, es así. Están trabajando mucho a nivel sindical estudiantil. Es así en tu así colegio. Mismo es. En realidad, no todos los coordinadores, por decirlo así, de nuestro gremio son de mi colegio, pero lo que más se ve es los colegios de acá de Asunción y de Central, más o menos, los que tienen más participación en todo este tema del gremio estudiantil. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, con el sector privado? Porque, a ver, desde siempre hubo una carga, digamos, de lucha de un colegio jesuita como el Cristo Rey, por ejemplo, o el Nacional de la Capital, que desde 1959 y antes también en el 31, por ejemplo, tuvo mucha visibilidad y liderazgo. ¿Cómo están ahora los colegios? ¿Los colegios privados participan en el FENADES o es solo público? ¿Cómo es la historia? De hecho que últimamente estamos estableciendo nuevas alianzas con colegios privados, no es solamente para el sector público. Lo único que, o sea, como suelen tener más prioridades o más privilegios las personas de los colegios privados, entonces las luchas se van más por el sector público. Sin embargo, buscamos cómo obtener alianzas para hacer que los compañeros de los colegios privados también puedan conseguir algunas de las cosas que ellos reclaman, por decirlo así. Don Eladio, la movilización de la Federación Nacional Campesina, su edición número 26, la semana pasada se hizo jueves por la mañana. Me da la percepción que esa movilización se realizó, como ya es tradición, marzo, una fecha emblemática, entre paréntesis ahora, 20 años en marzo paraguayo, fue determinante, por cierto, la presencia en ese momento de los campesinos. Y recién veíamos lo de Ciudad del Este, nomás esta relación, el presidente de la República trasladado hasta la capital del Alto Paraná, una cuestión política interna del Partido Colorado. ¿Surtió efecto esta movilización del jueves? ¿Sintieron ustedes un retorno de parte del gobierno? ¿Hay apertura para recibir esos eternos reclamos de la dirigencia campesina por parte del Ejecutivo o va a tenda la buenos movilización? Obrero Morango, Jorge, la 26 marcha campesina, algunos no hay 26 marchas en la conquistada, Obrero Morango, demasiadas cosas ni conquistar. Por ejemplo, que el campesinado oñe reconoce de que es una fuerza política o pensada por una transformación, es por las diferentes movilizaciones Yapoa durante 26 años. Porque la primera movilización en el 2004, por ejemplo, todos los comercios paraguayos, aunque Daiporio recibía, porque Oula violento, el campesinado violento, pega permanentemente en la OYM. Entonces, y un barrera a través de la movilización y los planteos políticos, la Federación Nacional Campesina y el campesinado, rompe un barrera. En este momento, con última marcha y la pueblo o recibirlo, o me o me hielo. Porque el campesinado o te planteo hoy la poder ejecutivo en este momento la moite por la diferencia tú sabes hoy Mario Audo Benítez Orero esa la llave sube con 7 meses va de ir y no ya a favor de la mayoría, no solo del campesinado,
sino para la clase obrera, para los sectores populares, por la salud, por la educación, la falta de trabajo, falta de vivienda. Este planteo no huele. Entonces, las movilizaciones, hoy cuando la gente, o sea, calle, a reclamar ahí derechos. Con año ya apoya efecto alguna vez, oye, pone efecto, porque ahí, UPECO ya se haya de que los gobiernos de turno, o ya nunca no mañáis la sector popular necesidades, sino o mantener unos cuantos privilegios, o mantener esos privilegios de unos pequeños grupos de gente ante la olla. Por ejemplo, el Parlamento Nacional, ya mañana vamos a hacer con espérate y mercado. Se disculpan los políticos, pero ya mañana ponamos ese así objetivamente, es un mercado. Porque Pepe oñe vendeja, oye yoguá entero, el Poder Judicial, ya esa ahí se va a ver la misma cosa. Y el Poder Ejecutivo, la mafia en todas las instituciones, oye tipó la mafia en todas las instituciones, pero Orero es de que es transformable. Ojalá que los partidos políticos mínimamente sentimiento de patriotismo, de ojecarla desarrollo ñanetame, ojecarla Jacob Porá a su compatriota. Ojalá o pensar Orero pensar allá oñón 10 para allá pues Paraguay diferente. Ore peala ojecar Jorge Aclari mañana de esa. Claudia. Yo le quería preguntar al señor Bernardo, me comentaba acerca de este documento que van a presentar las centrales sindicales, donde volvemos a ver las reivindicaciones que se reclaman cada año. ¿Tienen alguna expectativa sobre la petición esta vez? Bueno, en la semana que viene el Ministerio tiene programado convocar a una mesa de diálogo social. Vamos a comenzar ya a traer una mesa de diálogo y nosotros planteamos en esa mesa 4 puntos basados en un documento que le vamos a presentar. Pero queremos hacer un diálogo serio, responsable, técnico, no como el gobierno anterior que llamó a una mesa de diálogo y se armó un guarará y que era más un escenario para venir a discursear algunos burócratas del gobierno y no sacamos nada, estuvimos un año. Pero no solamente esto nosotros planteamos, lamentablemente este gobierno y todos los gobiernos casi nos escuchan un sector importante de la producción y el desarrollo del país que somos nosotros, los trabajadores, los campesinos. Acá va a ver que el presidente de la República actual le recibe a los empresarios, le recibe a los intelectuales, para los trabajadores no le recibe. A nosotros no nos reciben, mire esto. Nosotros presentamos. Vea, Fernando. Vea, ti documento para presentarle al gobierno, ya no a algunos acuerdos y que todos hay buena gobernabilidad. Porque por culpa de que el gobierno no le hace caso a los sectores trabajadores y que nos movilizamos. Porque cierto es lo que dice Layo, algunos que cada año, no. Es que es la señal de que no estamos contentos, no estamos tranquilos con el gobierno, porque no hay nada. Ahora peor todavía porque se suma al sector empresarial. La semana pasada estuvimos reunidos con el sector empresarial y está totalmente disgustado. Y no están mirando los políticos, no están viendo de que hay una convulsión en el sector productivo del país. Y los empresarios cuando se enojan porque están perdiendo plata. A ver, quiero hacer una pausa allí. La pregunta es para los dos, pero empezando por don Eladio. Don Eladio, mencionaste que el Congreso es un mercado porque se compra y se vende. Y yo pregunto una cosa, 45 senadores, 80 diputados, ¿ustedes no se sienten representados por ni uno de ellos? Sí, usted Clarín la Orero mañana, por ejemplo, la práctica en el Parlamento Nacional. A la Ore, por ejemplo, es de que el Parlamento Nacional, en vez de elaborar leyes o favorecer a la mayoría de nuestro pueblo, oye, complicada ahí en la componenda, en la prebenda hoy en el Parlamento Nacional. Usted haré hombre pensar por algo y que el Parlamento enseguida oye en puerca, ya estábamos, oye en puerca,
Entonces, de por IPTI o confrontar la forma de funcionamiento del Parlamento Nacional, de por IPTI o confrontar a Lugo, a Pelugo, Payocuo, ¿me ven de ahí, Pendeishagua? No. Digamos, gente de lucha. Yo pregunto, Ladio, porque quiero saber un poco la conformación del mapa, como dice Bernardo. Marito le recibe a todo el mundo, menos a los trabajadores, ¿verdad? Quiere decir que a lo mejor, no sé, digo, no están articulando bien su fuerza. Ahora, ¿cuánta gente vino en el Eladio? ¿10.000? ¿8.000? ¿5.000? ¿Cuántos vinieron? 5.000. 5.000, ya calcula que son todo cabeza de familia. 5.000 por 4, 20.000, y puede movilizar más. Yo lo que no entiendo es cómo los trabajadores o los campesinos no tienen legítima representación en el Congreso a través de tu partido, que es el Partido Paraguay Pajuná. No sé si Bernardo milita en algún partido. ¿Vos sos afiliado a un partido, Bernardo? No. Solo trabajador, dirigente sindical. Eso es lo que hasta ahora no veo. Yo pensé que Lugo, Payo, algún liberal, algún colorado, no puede ser que nadie les represente, no les represente. Orego, Clary, Laro, Gesarla, hasta este momento no, ninguno de los partidos Norecoy de líder o representada al pueblo. Por ejemplo, la Yajata vamos a ver la mapa o representada MAVE. Ore, por ejemplo, la ne representaran o surgían en Dive. De las bases. De la base. La pueblo donde surgían la ne representaran. Y cuando surge fuera del pueblo, de Catuigo representaba al pueblo, sino o representaban de intereses grupales o personales. Después de líder o surgía con el pueblo y que tomamos representar en el Parlamento o en cualquier institución. Ahora, Juan, ustedes cuando deciden sumarse a esta movilización, otra por cierto, que se hace este martes, independientemente a la de la Federación Nacional Campesina, que se hizo el jueves pasado, ¿qué es lo que recogen ustedes? Mencionaste recién que se identifican con los reclamos de sus compañeros del interior. ¿Cuáles son esos reclamos de sus compañeros del interior? Bueno, los principales reclamos que nosotros juntamos en la organización son principalmente, como ya dije anteriormente, la falta de caminos. Así ellos no pueden acceder a lo que sería un colegio. Aparte de eso, que tienen que caminar kilómetros para llegar a un colegio que es el que está más cerca de su zona o de su zona de vivienda. Y por otro lado también el hecho de que los compañeros campesinos de algún u otro modo se ven obligados a dejar el sistema educativo, ya sea por problemas de movilidad, como el que mencioné antes, o por problemas de recursos que tienen que dejar el colegio para ayudarle a sus padres a trabajar, y generalmente estos compañeros se vuelven obreros al dejar el colegio. Yo hacía referencia a estos son eternos reclamos, históricos reclamos también que coincidimos cuando el sector campesino hace referencia a la reforma agraria, el derecho al acceso a la tierra. Incluso cuando hablamos con Bernardo, él siempre insiste en reajustar el tema del salario mínimo, ahora no solamente el salario mínimo, sino que el salario en general de los trabajadores. Pero también en el sector estudiantil, esos son los eternos reclamos, digo. Esta movilización del martes, ¿es para seguir insistiendo o hay algo así más puntual directamente al ministro Peta, por ejemplo, en cuanto a la política educativa que él desarrolla, o van a cabalgar con el tema del 7% del Producto Interno Bruto que se tiene que invertir en educación? ¿Cómo se canaliza, pero que de manera más directa esos reclamos que plantean ustedes? El gobierno ahora mismo está planteando lo que sería el Plan de Transformación 2030. Nosotros consideramos que si nosotros tenemos una voz y un voto, por decirlo así, en lo que sería la reforma educativa de estos próximos años, en la mayoría de nuestras quejas de siempre, que son las que decís que se repiten todos los años, pueden llegar a disminuir, por decirlo así. A ver, todos estamos repitiendo temas acá, sí. Los periodistas y los panelistas. Ahora, este muchacho que ven acá, ¿cuántos años tenés, Juan? 17. Bueno, en el 2023 lo va a poder votar. Yo espero que no olvide estas cosas, porque es allí donde se transforman las cuestiones, en el voto. Lo mismo que le reclama a don Eladio, una movilización de 5.000 personas, pero no pueden tener un senador, un diputado, alguien que realmente les represente, que a veces a lo mejor Lugo se embanderó con eso y decepcionó, ¿verdad? Y que tuve clarito. Pero por favor. Porque es importante replantear, por ejemplo, porque oré, por ejemplo, con esta forma de funcionamiento. O sea, pues antes, oye, que somos antielectoralistas. Y no es así, no, pues sí.
Pero Orero ya, por ejemplo, en este momento, va a pico la PTI funcionario, PTI politiquero, y corrupto, o sea, electo. Va Ore, por ejemplo, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral PTI máquina de manipulación de la voluntad popular. O sea, que no son limpias las elecciones. Nunca fue limpia. Por ejemplo, con elecciones Ojasá, antes de Oñe Contapá la voto ya los mismos participantes y que una elección fraudulenta. Entonces, ore el elemento orero manejado por yo es que ore razón. Entonces, orero es mientras el Tribunal Superior de Justicia Electoral o funciona Jaiza, entonces siempre hoy se quita lo mismo de siempre, los mismos corruptos, los mismos mafiosos oía en los poderes del Estado, hoy se quita con ahora es ¿cómo tenéis fuerza suficiente? Tenéis poder popular suficiente o transformamos o servita ñandela. Pero más ella, Eladio, porque si no es elecciones pues a balazo. Pero ahí está, ya transformando con trabajo en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, allá participan en igualdad de condiciones de elección. Se da el problema la Tribunal Electoral. Se cree de que este grupo de camarilla de políticos ya propia del Estado. Pero la cuestión de fondo, o ya propia del Estado, eso es poder económico y poder político. Cuando perdemos, hay nunca la poder porque entiende eso, güey. Si es eso, güey, ella otra candidata y contra Becuera. Si Carles iba a ser presidente de la Junta de Gobierno, necesito $500,000. 5 millones. 5 millones. 5 millones de dólares. Muy Viñandeña no es esta UPA. Entonces, es absolutamente imposible que el sector mayoritario y popular asuma el poder, porque ya están instalados, están 30, 40, 50 años. El Partido Colorado está más de 70 años en el poder. ¿Y por qué? Porque nunca largó el poder y tiene esa vocación de mantenerse. Entonces, ellos manejan la plata del Estado, manejan el poder político y se mantienen ahí. Y nosotros tampoco no somos capaces de hacer entender a nuestra gente de que ya es tiempo de que nos dejemos del fanatismo por los partidos políticos y comencemos a trabajar para poner representantes genuinos, porque no es que no somos capaces. Nosotros la última, para el rechazo a la ley de superintendencia, movilizamos en todo el país, según nuestros cálculos, 150,000 trabajadores manejamos, con nuestro propio peculio. ¿Cuánto nos costó la movilización que hicimos acá en Asunción y Departamento Central? 48 millones de guaraníes. Apenas pudimos entre sacarle a los sindicatos más importantes, ni un político nos puso ni un peso ahí. Y nosotros hicimos esa movilización y tuvimos que hacerle tragar lo que ellos querían. Yo lo que digo también, cuando le preguntaba a Juan estas reivindicaciones históricas que venimos repitiendo, como que es un tema recurrente que cada año... Y acá están representantes de uno de los sectores estudiantiles más poderosos como el FENADE, sector campesino, el sector trabajador. PMP Puano, no va a haber gobierno que aguante. No. Amba eren de por nosotros estamos en este momento en una alianza obrero, campesino, estudiante y organizaciones sociales. La FENADE está con nosotros, adherido a nosotros, y estamos trabajando con ellos. El sector campesino, la Coordinadora Nacional Intersectorial, está también con nosotros trabajando, estamos trabajando juntos. Y las organizaciones sociales, por ejemplo, Cobañado, que está también con nosotros. Estamos construyendo, no es fácil, porque vos chocás. Yo tengo una central, soy presidente de una central donde el 80% es colorado. Pero a eso iba, a la pregunta de Jorge. Esa es la... la Partido Colorado es la Partido Liberal. No, pero ustedes, gente de ustedes o de ustedes, donde la... Eso es lo que no entiendo. Claro, y para y que tengo un tema demasiado importante porque estamos hablando del poder. Sí. Ahora es el poder goña construir. Ahora construir la poder hoy. Entonces ese poder... Doña Manota Mago la dio. Porque, por ejemplo, de poder, una cosa es la poder y otra cosa es los cargos. El cargo, Oyupía, por ejemplo, Oyupía,
la partido político o jupía o defender intereses de su sector o sus intereses personales. Entonces, si la Yareconia tiene poder establecido, la Icatumo, ahí ya por la transformación. Pero UPEAR es clave, don Eladio. Por ejemplo, se juntaron representantes de los partidos políticos, organizaciones sociales para hablar de la reforma del código electoral. Los partidos tradicionales, por supuesto, no están de acuerdo. El tema de desbloqueo de listas. Ambas, él, por ejemplo, penda para acompañar de asociación fuera lista sábana, ni acompañar con movilizaciones. Claro, con movilizaciones, pero desbloqueo. Pues andan ya presionar y ya vamos a hablar de desbloqueo, no ya podemos ahí, pues, bueno, convenillo de fuera. Orecoro forma parte de la coordinadora contra la lista sábana. Estamos con algunas cosas, pero Oreco, eso es lo que le digo. A nosotros que nadie nos dice, pero yo una vez ya discutí, ya andu la de propuesta. Orecoro guapuse un que está en Diekuera, lo discutiendo, pero no hay caso, no podemos sentarnos porque do pelotea y orea, entonces, a la larga lo forzan, porque Coaco y Catoña en Guaína se está descomponiendo de a poco. En este momento, hay 9 de cada 10 trabajadores ganan menos de 4 millones de guaraníes. 9 de cada 10 trabajadores. Hay un 62% más o menos que gana el salario mínimo. Y después hay un 15, 20% que gana un poquito más el salario mínimo. Y hay otro más poco todavía que gana llegando a los 4 millones. Y hay otro sector que no gana ni siquiera el salario mínimo. Y hay un 8 de cada 10 trabajadores están en la economía informal. O sea que informalete. No, acá no, va a haber una crisis fenomenal. Pero Marito dijo que no hay crisis. Vamos a ir a la pausa, don Bernardo. Y después vamos a hablar, porque Marito dijo, ayer dijo, no hay crisis, dijo. Y lo mismo el ministro de Hacienda. Bueno, pero su hermano, ¿qué espera? Ahora, él se habla en contra. Su hermano. Bueno, pausa, ya venimos. Continuamos hablando de estas reivindicaciones de las diversas organizaciones sociales y tenemos los números de la encuesta que habilitamos en la cuenta de Twitter, @CarauCruzPI, que dice, ¿crees que las movilizaciones sociales incidirán en las decisiones del gobierno? En un 66% la gente dijo que no y 34% que sí. Esta pregunta sigue habilitada y también vamos a ver en pantalla algunos comentarios que la gente hace con el hashtag COCPI. Por ejemplo, Esteban Barrios dijo, es simpático que el representante de Paraguay, Puajuna, sea de la tercera edad. Yo creo que deberían actualizar sus reclamos a los tiempos actuales, ya están desfasados. Por otra parte, Federico Montanía dice, no cambia nada porque estos mismos dirigentes están y siguen, igual que los políticos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, claro, lo que pasa es que podría sonar por una contradicción en la semántica, ¿verdad? Paraguay, pues, es como el Paraguay del futuro, ¿verdad? Y está a don Eladio, pero yo respeto mucho. Este también es un problema en nuestro país, pero nada mejor que... pero se entiende muy bien la crítica semántica de nuestro televidente, pero aquí necesitamos también más gente sabia, adulta también. Por eso yo respeto mucho a esta gente que está hoy con nosotros. ¿Por qué yo hago la diferencia en el reclamo del televidente? De cuando hace la relación, la comparación con la clase política o con algunos actores políticos, muchos de esos actores políticos están enviciados, hechos de corrupción. Sí. Sin embargo, resumen Eladio Flecha, un Bernardo Rojas, que vos le podés cuestionar en ese aspecto. Más allá de reivindicar la historia de lucha en favor de que esas reivindicaciones históricas en algún momento sean escuchadas. No vayas a creer que ellos nos hacen una autocrítica de fracasos también, porque al final de cuentas estamos acá sumando fracasos todos y no cambian las cosas, ¿verdad? Nosotros tuvimos un atraso de 25 años del sindicalismo paraguayo por culpa de la corrupción. Y hasta este momento dentro del sindicalismo hay bolsones de corrupción que no podemos superar todavía. Tenemos que pelear. ¿Por qué? Porque dentro del sindicalismo también el Eladio Flecha, el mercado ahí. Oye, vendelo, mira. Es posible. Nosotros tenemos varios que
se venden y compran también. Entonces, no es fácil la lucha y yo creo que nosotros ya nos hubiésemos jubilado ya. Yo, por ejemplo, no voy a tener nunca jubilación, me voy a morir sin jubilación porque en la época de la dictadura nosotros éramos marcados y peleamos. Yo estuve 3 años preso en la época de la dictadura. Peleamos nosotros por la libertad y la democracia en el Paraguay y eso hizo que seamos marcados y ninguna empresa nos quería tomar como trabajadores permanentes. ¿Vos, por ejemplo, en qué trabajabas, Bernardo? Yo trabajo en la construcción, soy pintor de obra. Hasta hace poco trabajaba y después me convertí en cuenta propista porque nadie me quiere dar trabajo. Entonces tengo que recurrir a los amigos. Y ahora, hermano, estoy trabajando más porque no me da tiempo el sindicalismo. Y el sindicalismo me paga una miseria. No es que me estoy quejando, pero no. Yo gano más trabajando en mi profesión que en el sindicato. Pero estamos netos, ya entramos y una vez que entras ya... ¿De dónde es Ladio? De Mogua. ¿De dónde eres? Checa de Aguazul, Cevalle, asentamiento Cristóbal Espínola. ¿Vos seguís viviendo en un asentamiento? Sí, un asentamiento. ¿O te mudás de asentamiento en asentamiento? No. De invasión en invasión. No, pregunto de verdad para saber. Claudia tiene una consulta. Claudia. No, y con respecto al comentario de los televidentes, nada más, en el informe que mostrábamos hablaba de la no criminalización de la lucha social y creo que es un tanto difícil también la renovación de los dirigentes cuando culturalmente no se acepta o no se ve bien. Por ejemplo, las movilizaciones de los campesinos son cuestionadas a veces por algunos sectores y lo mismo pasa con los sindicatos. En algunas personas que trabajan en empresas privadas, también en el sector público, como que dicen los sindicalistas son unos bandidos, no hacen nada. Sí. Entonces es también difícil, ¿verdad? Hay también una parte que corregir en lo que se refiere a la forma en cómo pensamos sobre eso. Sí, y también cuando hacemos algunas movilizaciones nos acusan que cerramos calles, que le molestamos a terceros, que somos violentos, que somos terroristas, que somos todos comunistas. Es decir, algunos de la prensa mismo se dedica también a decir, ¿para qué cierran si es ilegal? Pero ya mío, si vos haces una movilización, no haces para rezar el Santo Rosario. Sí, pero yo me quejo, Entonces, siempre. Además, ¿sabes qué, Clary? Está bien que te quejes, no hay problema eso. Pero acá no hay tercero ni cuarto, ni primero ni segundo. Acá hay una lucha entre explotadores y explotados. Es una lucha de clases, amigos, y se está incentivando la lucha de clases por parte de los sectores empresariales. ¿Por qué? Porque no te paga el salario mínimo, no respeta las 8 horas, no respeta la libertad sindical, no hay salud, no hay educación, no hay vivienda. ¿Cómo vamos a hacer si no nos movilizamos, cerramos calles? En la calle. Y algunos dicen, no, esto es violento. Nosotros no somos violentos, nosotros no tumbamos autos, no quemamos autos, no rompemos vidrieras, no robamos supermercados. No hacemos eso todavía hasta ahora, somos mansos con los paraguayos. Entonces, lo que yo creo sí, tenemos que cerrar las calles y la policía tiene que respetar. Una vez, durante la huelga general, nosotros conversamos con la policía y dijimos cómo íbamos a actuar. Mientras no haya represión, nosotros no íbamos a violentar nada. Y se hizo y salimos bien, la huelga fue tranquila, fue pacífica, con movilizaciones sí, pero no hubo ni una represión. Entonces, uno de los periodistas de este canal dijo, pero ¿cómo van a ir a transar? No, fuiste vos. ¿Cómo vamos a ir a transar si con la policía contra la ley? Es contra la ley, pero transar y por lo mismo que están en 10 pero ya podemos hacer cosas como corresponde. Ya sea, hay cuestiones que nosotros mismos también. Y cuando le toca a los intereses a eso, dice, pensé sindicalistas, calle, bla. A ver, don Bernardo, varias cosas para aclarar nomás, ¿verdad? No. Primero, yo creo que lo que hay es estado en la tironza con Ñaneretame, ¿verdad? Sí. O sea, vos peleas por tu cosa y después tu compañero se vaya a arreglar, punto uno. Si yo soy ministro del Interior, no vaya a dudar, Bernardo. Con todo el cariño que te tengo, te voy a guachear si cerrar la calle. Pero esa es una posición muy mía, ¿verdad? Sí. Pero puedo pasar de este lado, a ver qué dicen los jóvenes, ¿verdad?
Juan, ¿vos cómo estás viendo el país? Porque tu presidente, que es mi presidente, dijo que no hay crisis. ¿Vos cómo ves, como joven de 17 años y dirigente gremial? ¿Cómo ves el Paraguay ahora? Yo en realidad veo que hay muy poco interés por parte del Estado, al menos en mi área, por decirlo así, la educación es muy paupérrima. Nosotros no salimos ni siquiera acá a una ciudad más, y ya vemos colegios que se están cayendo, infraestructuras que son muy cutres, y eso es como decir... ¿Cutre? Cutre. ¿Qué es eso? De baja calidad. ¿Eso es un término millennial? Pues yo sí que nunca escuché. Cutre. En literatura española. Ah, mira vos. Bueno, entonces... Sí. La idea era expresar eso, que la infraestructura es muy mala y no tenés que ni siquiera irte lejos de Asunción para darte cuenta de eso. República Argentina ahora está hecho bolsa, por decirlo así. Cutre, momentito. Que es pobre, barato, de mala calidad, de mal gusto, de aspecto descuidado o sucio. Mira vos. No solo vos, Clary, Sí. salís con términos así. No, la verdad que gracias. Bueno, entonces, vos te referís solamente al ámbito educativo. Ahora quiero, Juan, digamos, además de estudiante, hijo de paraguayo y de paraguaya. ¿Cómo ves el Paraguay ahora de Marito? El Paraguay de Marito no avanzó nada. Yo veo este gobierno que no ha avanzado ni un poquitito, ni cuando terminó el gobierno de Cartes, y asimismo con el gobierno de Cartes tampoco se avanzó nada, por decirlo así. O sea, estamos en un ciclo, por decirlo así también, no sé por qué estoy diciendo mucho eso, estamos en un ciclo y es algo que nosotros tenemos que sacar, tenemos que cambiar, tenemos que ver la forma en la que nosotros hacemos que las cosas no continúen así, sino que paren y tomen otro camino y un camino para bien. ¿Vos pensás en el futuro activar en política? ¿Te atrae alguno de estos partidos? No sé, el partido Neladio, Paraguay puede jurar, o los colorados, los liberales, los febreristas. No, la verdad hasta ahora no tengo ninguna influencia política y por lo tanto creo que no voy a llegar a activar políticamente. Ok. Ese no nos vaya a sacar los líderes sociales porque puede ser. Este la apunta para el líder social. Sí. Preguntarle a ver si él está siempre en la CUT con nosotros. Preguntarle qué quiere en la CUT, qué quiere ser en la CUT. Decirle, Juan. A mí me gustaría en realidad que la CUT avance, por decirlo así, porque la lucha de los trabajadores es algo que nunca se va a acabar y mucho menos en un país como en el que estamos ahora, ¿verdad? En el que nuestros derechos no son respetados y por más que se aclamen, ¿verdad? A mí me gustaría que la CUT-A sea un espacio en donde nuestros derechos sean reconocidos y ayude para el reconocimiento de todos esos derechos que hoy no tenemos, y hasta ahora estoy viendo que la CUT-A en realidad está haciendo muy bien su trabajo y quiero agradecerte ya a vos, don Bernardo, por eso. Y me estás derruchando la silla. Ahí está cuando hablaste hace rato de la renovación y el recambio en la dirigencia. Tiene que haber, ¿verdad? Sí. Y Juan también es un ejemplo. El otro día cuando vino acá una estudiante, una compañera, no recuerdo el nombre. Karina Gil, si no estoy equivocada. ¿Cómo se expresa ella? De colegios públicos, ¿verdad? Sí. Maravillosos son. Entonces yo digo, nosotros insistimos mucho en el fracaso de la reforma educativa, que yo creo que en general podemos considerar un fracaso, pero estos jóvenes de colegios públicos son fruto de esa educación, ¿verdad? Sí. Eso también hay que reconocer. Puntualmente, don Eladio, ¿por qué se hace una movilización? Entiendo, Federación Nacional Campesina, es la movilización número 26 y ahora otra movilización de un sector de la coordinadora intersectorial que también son campesinos. No hay una coincidencia en los reclamos. Vos mencionabas, Claudia, esos reclamos de la Federación, por ejemplo, eran... En verdad coinciden en la mayoría de los reclamos. La gran diferencia está en lo que se refiere a las deudas. La condonación o subsidio que ahora están pidiendo desde la Coordinadora Nacional Intersectorial, y por otra parte también la coordinadora apoya y acompaña las reivindicaciones del sector indígena y piden la renuncia de la titular del INDI. Sí, Jorge, Claria, el tema de la unidad, es cuestión legítima. Legítima porque pero hoy mantean con arriba la ñañuni, hoy mantean centro va arriba la unidad ya. Ahora esta experiencia de unidad con dentro del campesinado, por ejemplo, fuimos miembro fundador de la Central Unitaria de Trabajadores, ahora como campesino.
Oreu Guerrero Moinguema escuela en debate el surgimiento, o sea, la línea sindical, oye, adelante en esa época, cuando después de la caída de la dictadura, o nacer las organizaciones como Hongo. Y una organización, ya eso es más bien recursos externos, de la organización. Entonces, era muy guía que en el debate. Ahora hay que ir transformando. Hablando hoy la movilización hoy diferente, pero hoy eres para concretamente. Pero es de que en este momento ya ya cuestionamos la política o adelante Mario Audo Benítez. Mario Audo Benítez no mañana el atropello o sufría el campesinado en su asentamiento por los brasileros, por civiles armados, más bien fiscales, jueces, policías, la oñe violenta la asentamiento campesino, comunidades, oñe envenenadas en este momento. Japea Mario Audo Benítez no es ahí. Entonces oré, por ejemplo, desde la Federación Nacional Campesina, el centro de la pelea con el tema de la tierra, el tema de la producción, el tema del atropello en los asentamientos. El centro. Ahora, Curico 26, marcha campesina de la Federación Huerú por tierra, producción, desarrollo nacional, construyendo poder popular. Ahora, reivindicación, unifica pago. Ahora es la marcha y cota importante la movilización y cosa. Lo que es importante, pero esa opela ya se catan la PTI objetivo, ya no unía, porque ahora es poner la centro la. Porque la escuela ya es un india, la escuela ya es un imbato, no, hoy ya PTI objetivo. Ahora es el Congreso Democrático del Pueblo, donde es único y varias organizaciones van a ver hoy dice, porque ahora es PTI objetivo. El objetivo lo coincidía, de que el Congreso Democrático sea una herramienta política de confrontación en contra de la política de los gobiernos de turno. Ahora Peago y la hora de acuerdo. Aunque ponía bien de acuerdo, bienvenido. Don Bernardo. Pero nosotros tenemos limitaciones en ese sentido en la alianza con partidos políticos, por ejemplo. La ley no nos permite a nosotros aliarnos con partidos políticos. Ahora no, sí nosotros podemos hacer alianza como estamos haciendo con los sectores gremiales, estudiantiles, organizaciones sociales, organizaciones campesinas, pero donde hay partido político a nosotros no nos permite la ley. La ley no nos permite. No puede intervenir los sindicatos, pueden disolver los sindicatos incluso porque la ley le da. Y eso es lo que se busca a veces para liquidar los sindicatos. Entonces, nosotros solíamos crear algunas coordinadoras entre nosotros. Yo me acuerdo que creamos también el Congreso Democrático en Aguaramo. Sí, hay problemas resulta que la unidad no se hace por decreto, se construye. Y ahí lo que está el problema en la construcción de la unidad, porque la unidad se hace en base a principios. Y no podemos meter todo en una bolsa de gato ahí y doña Iron Baico, paja. Pero yo creo que cada uno va por caminos diferentes para hacia el mismo objetivo. Solamente falta coordinar eso para llegar al objetivo. Claudia, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Los comentarios a través del hashtag COCPI dicen, por ejemplo, Carl Fuente, los dos líderes guaú del campesinado y de un sector de los trabajadores están con sus plagueos de siempre y ellos no hacen nada. Estos viven de sus cargos y se plaguean guaú para mostrar que hacen algo, ya no le den prensa. También M. González, PI, dice, ¿cómo que no van a poder tener un líder que los represente y que se animen a? El problema es el código electoral, listas abiertas es un primer paso. Y Gustavo Masi dice, ¿por qué deben cerrar las calles? Que dejen trabajar. Bueno, ahí está. Opinión de la gente en redes sociales. Bernardo, vos planteaste hace rato, o sea, cuando hablamos el otro día en la radio, 600.000 guaraníes aumento
del salario, no solamente para los que ganan salario mínimo, sino para todos los trabajadores en general. Para todos los salarios. Para todos los salarios. Sí. Y me dijiste que ya conformaron una mesa de diálogo con el ministro de Hacienda. No, con la ministra del Trabajo. Con la ministra del Trabajo. Ahí se va a iniciar ahora en la semana que viene, probablemente nos va a convocar a la mesa de diálogo. Y ahí nosotros tenemos 4 puntos que estamos reivindicando: generación de empleo, política salarial, libertad sindical y seguridad social. De esos puntos, ¿vos percibís que, a diferencia que ya tenés años de experiencia en sentarte a negociar con diferentes gobiernos, hay un retorno, un interés en hacerse eco de estos reclamos que están planteando? Yo creo que sí, me da la impresión de que, porque en el tema de la libertad sindical, por ejemplo, mejoramos. Se registraron todos los sindicatos que estaban todos encajonados. Se está buscando la forma de coordinar acciones de intervención en el sector transporte, que el propio viceministro del Trabajo está realizando esto, y también se están realizando algunas acciones con el Ministerio del Trabajo en tema de discutir la modernización, el mejoramiento del Consejo Nacional de Salario Mínimo, el tratar el Consejo, la representación en el Consejo del IPS, es decir, varias cosas estamos planteando y hay buena receptividad. Esperemos que siga eso y que se concreten hechos, porque si no hablamos y hay promesa y después no hay nada, entonces perdemos tiempo. Último, Claudia. Sí, leí nomás este documento que le van a presentar al Poder Ejecutivo, que van a presentar en la mesa de diálogo sobre el Seguro Social. Dice: la cobertura de la seguridad social en nuestro país es absolutamente insuficiente. Solo el 20% de la población económicamente activa tiene seguro del IPS y solo el 2% otros seguros. Del total de la población de 15 a 29 años, el 78% no cuenta con seguro médico. Una cifra alarmante realmente. Van a insistir con ese pedido. Claro, vamos a insistir. Lo que pasa con el IPS es como su nombre dice, Instituto de Previsión, ¿no? Es la seguridad social del Estado paraguayo. Es un instituto de previsión que está solventado por el sector trabajador y el sector empresarial. Al ser empleado dependiente, automáticamente el patrón tiene que descontar. Te guste o no te guste el seguro, tiene que descontar y ya entran IPS. Ustedes, por ejemplo, son todos asegurados del IPS, pero ustedes no usan el seguro del IPS, que van a ir a perder tiempo en el IPS. Con el salario que tienen, mejor se van a un sanatorio privado. No, perdón, pero entonces, ¿qué es lo que cubre el seguro del IPS? Cubre solamente a los asalariados. El sector campesino está totalmente fuera de ese seguro. Y entonces la gente tiene que recurrir al servicio público y la salud pública es peor todavía. Entonces es un desastre. Por eso es que hay tanto problema en ese campo. Sí. Bueno, tenemos que cerrar este bloque, ya estamos con el siguiente tema. Este martes la movilización de ustedes, ¿verdad? El martes comienza a las 19, va a haber una concentración ahí en la Plaza de Armas, van a llegar los campesinos y nosotros les vamos a acompañar en la medida de nuestras posibilidades y vamos a ver si esto se prolonga, se alarga o se degenera, vamos a llamarle. Entonces vamos a ver que nosotros tenemos que hacer algo para fortalecer esa lucha. Don Eladio, por último. Sí, por último, Jorge, PTI, agradecimiento por el espacio que me Jaguero Orere y a la ciudadanía con nuestro planteo Orero Huerecoa, porque Orero cree de que la ñañe unimara muyajao gente realmente yipotabe y cambio ñaneretame y catojaña conquistar huevo de cambio. Entonces, a pesar de llamamos a la ñane pensamiento, ñane planteo político a la gente, hay que tú a moto, ella va a poder discutir modelo de desarrollo diferente y constituir una fuerza popular, para constituir una patria nueva, Jorge. Muy bien. Juan, ¿algo que agregar? Me gustaría agradecer a todos por la invitación y también me gustaría invitar a los compañeros
secundarios que se sumen con nosotros a la manifestación. Así tenemos un bloque grande solamente reservado para nosotros y queremos que nos acompañen de alguna u otra forma. Muy bien, muchas gracias. El lunes a las 9 tenemos la conferencia de prensa en el local de la CUT. Perfecto. Nos vamos a la vuelta de la pausa, hablamos con otro tema que tiene que ver con uno de los eternos dramas en nuestro país. ¿Va a cambiar algo con este proyecto de modificación del funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados? A la vuelta de la pausa hablamos sobre ese tema, ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y vamos a mirar los números de la encuesta que habilitamos acerca de esta movilización que se va a dar el martes. ¿Crees que las movilizaciones sociales incidirán en las decisiones del gobierno? En un 69% la gente dijo que no y 31% que sí. Cerramos este tema y ya avanzamos sobre el siguiente asunto que vamos a tratar esta noche, la modificación de esta ley que reglamenta los procedimientos y juicios que lleva adelante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Es que luego de la divulgación de aquellos audios que ponían que tenían como protagonista al ex senador colorado Óscar González Daer, como que surge la necesidad de repensar lo que es el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entonces ya hace tiempo se había empezado a debatir sobre las modificaciones necesarias en este órgano constitucional y esta semana el Frente Guazú presentó un proyecto de modificación de la ley 3759/9. Tenemos un material para hablar acerca de estos aspectos que podrían ser modificados. El Frente Guazú presentó un proyecto para modificar la Ley 3759/9 que regula los procedimientos encarados por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. La intención es dar mayor garantía e independencia a los jueces en sus actuaciones y evitar que sean presionados por sectores políticos y económicos. Esta urgencia surge luego de que el jurado fue blanco de críticas con la revelación de los audios filtrados que involucraban al ex senador Óscar González Daer en un esquema de corrupción y tráfico de influencias desde el órgano constitucional. La propuesta modifica y amplía esta ley abordando los siguientes aspectos generales: obviar la iniciativa propia del jurado de enjuiciamiento de magistrados para las investigaciones, así se evita que sea juez y parte; prescripción de la causa y procedimientos en un plazo de 2 años; competencia de enjuiciamiento no solo a los magistrados judiciales y fiscales, sino también a defensores públicos y síndicos de quiebra; posibilidad de denunciar ante el Ministerio Público a magistrados judiciales por comisión de hechos punibles o mal desempeño. El Frente Guazú explicó que no se incluye la modificación de integración del jurado, pues esto se determina en el artículo 253 de la Constitución Nacional. Sobre este tema consultamos lo siguiente en la cuenta de Twitter @CaroCruzPI. ¿Estás de acuerdo con las actuaciones del jurado de enjuiciamiento de magistrados, sí o no? Los comentarios a través del hashtag #COCPI. Bueno, muchas gracias, Claudia. Están con nosotros el doctor Florentín López Cáceres. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Usted es uno de los proyectistas? Sí. Esto surge a partir de esto que decía nuestra compañera, este informe, de todo este debate que se dio en estas cuestiones que saltaron, filtración de audio del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Bueno, la verdad es que hace tiempo que yo había preparado un proyecto de modificación de la ley del jurado. Sí. Ya hemos hablado en una entrevista aquí sobre el punto. Y siempre sostuve que debe ser el régimen acusatorio, que debe desaparecer el enjuiciamiento de oficio, que debe desaparecer la suspensión de oficio. Es fundamental. Porque ¿qué pasa con el enjuiciamiento de oficio? Es un doble perjuicio. Primero, al enjuiciársele de oficio a un juez, se le suspende, se hace público ese enjuiciamiento y cómo queda su reputación cuando luego es absuelto. No es la persona del juez lo que se tiene que garantizar, sino la investidura
Ahí la justicia ya pierde credibilidad. Y si el enjuiciamiento de oficio, ¿quién le resarce los daños después? Ese es otro tema. Ahora, el enjuiciamiento de oficio, ¿qué ocasiona? El miedo. O que es la juez, bueno, tienen miedo. Tienen miedo para tomar decisiones. No saben, cuando el caso es grande con más razón, pero a veces el caso chico también tiene padrinos. El problema no es ni siquiera tanto político que económico. El tema es el dinero. La corrupción no solo existe afuera, sino también en el Poder Judicial. Entonces, esas son las razones fundamentales que a mí me impulsaron hace mucho tiempo ya. Y a un anterior presidente ya le entregué un proyecto de ley porque escribí 2 libros sobre el jurado. Y este es el tercero que hice. Pero no por esa razón. Lo que pasa es que ahora cobró importancia por los hechos sucedidos, ¿verdad? Claro. No es por eso, porque ya hace tiempo yo había preparado eso. Ya. Y siempre sostuve lo mismo. Ahora, el problema, le voy a decir una cosa, no es que con la modificación y la ampliación de la ley ya vamos a resolver también todo el problema del jurado, de la justicia. Hay un componente cultural demasiado importante. Esto no es una cosa que así no va a ocurrir. La justicia siempre dependió. Antes dependió del Poder Ejecutivo. Ahora también ya se metió el Parlamento. Y sigue la dependencia. Y la dependencia es cultural. ¿Y qué pasa si queremos institucionalizar el país? ¿Qué clase de jueces necesitamos? Jueces que tengan valor personal, que tengan carácter, que sean preparados, que sean personas intachables en su conducta. Pero ¿cómo vamos a lograr eso si en la Facultad de Derecho estamos largando miles y miles de profesionales sin ninguna formación? Estamos largando profesionales mediocres en las universidades. Entonces la educación tiene que acompañar a esto. Una educación de Estado que cambie precisamente la mentalidad que estamos combatiendo. La mentalidad dependiente. Eso no viene de muy lejos, es nuestra cultura. Nosotros seguimos todavía con una cultura indígena, totalmente indígena. ¿En qué sentido, doctor? Y el problema es, vos fíjate nomás, yo al menos lo tenía antes de que nosotros disculpaba a los hispanos, la conquista. La fusión hispano-guaraní, ahí ya viene el problema. Sigue embarecer la sangre indígena. El indio cuando le da a irar a su mujer, le dice, apenas me cuñame, mandé, handego toba. Allá, toba jamba, ese otro cata, ahí ya comienza nuestra historia. La encomienda fue así. La encomienda de los mitayos. ¿De dónde viene los mitá? De los mitayos. ¿Qué quiere decir mitayo? Servidumbre. Y Lara le daba la encomienda, las tierras a la gente, a sus socios, y los indios que eran más mansos. Y a los que eran rebeldes se les sometió con bayoneta y con la iglesia. Y lo que tenemos que rescatar es nuestra cultura, nuestro idioma. Es lo más importante. Eso sí, nuestro idioma, el guaraní. Sí. Bueno, enseguida vamos a volver con usted sobre ese tema más interesante. Mucha gente puede quedar ofendida por lo que dijo, doctor. Pero bueno, vamos a seguir con la doctora María Victoria Rivas. Doctora, este famoso tuit del presidente, ni más ni menos del jurado de enjuiciamiento, el doctor Baqueta, vino a complicar más aún la situación y la sospecha que teníamos sobre la clase política y su ascendencia sobre la vida jurídica, judicial de nuestro país. Ahora, me gustaría escuchar, por respeto a su persona, una opinión suya sobre ese tuit de este muchacho Baqueta, porque eso me parece que parecía una inocentada realmente, pero era ni más ni menos que el presidente del jurado de enjuiciamiento magistrado diciendo que alguien era inocente, ¿verdad? Sí, bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal, Clary, Jorge y a los demás panelistas? También un gusto compartir con ustedes. En realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que el tema de la corrupción judicial es una cifra negra que no deja evidencia, salvo cuando se rompe esa estructura y cae la estantería, entonces empieza a verse las evidencias que deja el tema de la corrupción en el sistema judicial.
Inclusive los organismos internacionales concluyen de que la falta de independencia judicial es una modalidad de la corrupción judicial. O sea, jueces que no son independientes son considerados en este momento corruptos. Y lo que viene a demostrar, digamos, no solamente el tuit del senador Baqueta, sino también ya el tema del ex senador González Daer, viene a señalarnos una práctica común y frecuente, no solamente ya de la clase política, sino también de sectores económicos muy fuertes que operan detrás de los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y te mencionaré lo siguiente, el contexto dentro del cual se revive estos procesos del jurado de enjuiciamiento, nosotros ya lo vivimos dentro de la Comisión Nacional de Reforma Judicial, que funcionó en el seno del Parlamento Nacional, en donde durante 2 años debatimos estos problemas, y tanto la Asociación de Magistrados y las asociaciones de funcionarios, inclusive algunos miembros del jurado de enjuiciamiento, ahí está el doctor Tuma, en ese momento formaba parte del jurado de enjuiciamiento, denunciaban las prácticas frecuentes y corrientes de los miembros del jurado de enjuiciamiento, y en ese sentido la posibilidad de la oficiosidad, que es lo que estaba mencionando el doctor Florentín, la posibilidad de que los miembros del jurado tienen el poder inmenso de poder iniciar una investigación de oficio, era un arma demasiado poderosa que tienen los miembros del jurado. La posibilidad de que un fiscal que está molestando o un juez que está molestando pueda ser investigado, trampo tu carpeta, trampo tu expediente, ante ciertas situaciones que se presentan en un momento dado, entonces era un poder muy fuerte que tenían los miembros del jurado de enjuiciamiento. Entonces, lo que a mí me parece importante resaltar es de que la crisis puede ser una oportunidad. En este momento, el tema del jurado de enjuiciamiento está para todos los diarios. Sí. Entonces tenemos que aprovechar la crisis para que la ciudadanía entienda qué es lo que es el jurado de enjuiciamiento, por qué es lo que es tan importante el jurado de enjuiciamiento, por qué tenemos que avanzar en fortalecer el jurado de enjuiciamiento y por qué de alguna forma vinculamos el jurado de enjuiciamiento con la independencia de los jueces. Porque como en el imaginario y en la estructura de equilibrio de poderes que está en la Constitución del 92, el jurado de enjuiciamiento parecería que está fuera del Poder Judicial. De hecho, está fuera del Poder Judicial, pero forma parte del sistema judicial. Y ahí quiero mencionar 2 aspectos. ¿Cuáles son los 2 momentos más delicados para fortalecer la independencia judicial? Y ahí lo instrumentaliza la Constitución del 92, es el momento del ingreso al sistema de selección, y cuando sale el sistema de sanción. Entonces, cualquier ordenamiento jurídico que quiera garantizar la independencia de los jueces y de los fiscales tiene que preservar estos 2 momentos, el momento que ingresa y el momento que sale. Nosotros en el país, los 2 órganos no gozan de la confianza pública. Los 2 están en falencia. Los 2 no tienen la credibilidad suficiente como para llevar adelante estos procesos, pero ahora está en el tapete el jurado de enjuiciamiento. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar esta crisis, tenemos que hacer entender cómo funciona el jurado de enjuiciamiento y tenemos que lograr modificar su actuación y limitar su poder. O sea, yo creo que este es un momento oportuno porque hay, a diferencia de lo que está mencionando el doctor López Cáceres, hay un proyecto de ley que está durmiendo casi 3 años más o menos en el cajón de algún parlamentario. Estuvimos reunidos con el senador Sergio Godoy la semana pasada, presidente de la Comisión de Legislación del Senado, y él prometió que en 3 semanas se analiza la ley del jurado en la plenaria del Senado. ¿Este proyecto? No, este proyecto estuvo recién entrada. Claro, el proyecto que estuvo durmiendo, que también se socializó con los jueces, fiscales. Y después podríamos hacer, doctora, una comparación. Sí, claro, por supuesto. Oscar Tuma, este punto de la oficiosidad, sacarle esa atribución al jurado o del enjuiciamiento de magistrados, en principio nosotros decíamos, nosotros de los medios de comunicación veíamos con muy buenos ojos que a partir hasta de una denuncia, publicación periodística, el jurado decida actuar en consecuencia. ¿Vos tenés una opinión al respecto? Me dijiste que estás en contra de eso. Es una cuestión mucho más profunda que eso. En primer lugar, antes de responder tu pregunta, lo que acá tenemos que tratar de impulsar es esa reforma al cual la doctora estaba haciendo mención,
que hace 2 años está durmiendo en el Congreso y el Frente Guazú se presenta con un nuevo proyecto y nadie se acordó del trabajo que se hizo, donde formaron parte de ese trabajo todos los gremios magistrados, iban los fiscales, iba el colegio de abogados, representantes del Ejecutivo, de la Corte. La doctora estuvo trabajando 2 años y mucha gente técnica en ese proyecto y lastimosamente se terminó el trabajo y quedó ahí en el OPAREI y ni siquiera los gremios que tienen que estar interesados en que esto se estudie, hacían el cabildeo necesario para que se pueda estudiar. Entonces yo creo que hay que reflotar ese proyecto y estudiar ese proyecto que se consensuó con todos los gremios, con todas las instituciones técnicas al respecto. Y yo te decía que no es tan simple como decir sacamos lo oficioso o la posibilidad del jurado de iniciar un procedimiento de oficio. Yo te puedo hablar de la experiencia que yo pasé en el jurado. En el casi 95% de los casos que se iniciaron procesos de oficio fueron los procesos que se iniciaron a través de las denuncias de los medios de comunicación. Es ahí el único momento donde se entra a tocar una causa de oficio. Yo no conozco, en 5 años, no conozco que 5 años estuviste. 5 años, no conozco que ningún miembro de la Corte haya traído una causa para que se estudie de oficio. No recuerdo que ningún diputado haya traído una causa que se estudie de oficio. No conozco que ningún senador haya traído una causa que se estudie de oficio, ni los representantes del Consejo, ni nadie. Ahora, la causa que se traía y se estudiaban de oficio es lo que eran titulares en el diario, que inmediatamente se generaban sesiones para suspender. Para calmar a la fiera. Para suspender o para... Oscar, no te digo remover, sino suspender porque empezaba el proceso. Sí, ¿verdad? pero igual, a ver, Jorge, ¿qué te hace pensar que nosotros en el periodismo no podemos inventar una tapa? O sea, por favor, así nomás. La mayoría, puede pasar, pero en la experiencia, la mayoría de los casos fueron casos extremos, causa... En la mayoría de los casos. Por no decirte, pero no quiero hablar del 100%, Jorge, pero la denuncia... Hay periodistas acá que te instalan un tema en judiciales y se puede inclusive con nombre... ¿Querés que dé nombre y apellido? No. Ah, bueno, pues si querés doy nombre y apellido. De gente que instala desde las secciones judiciales los diarios los temas. Pero igual más es vulnerable, Oscar. Entre comillas. Yo de voy las a presentar causas, una denuncia a una fiscal que no le quiero, por ejemplo. De las causas que se iniciaron de oficio, todos los casos fueron removidos los 100%. jueces, sí, porque eran casos notorios con elementos de... Muy visibles. Muy visibles. O sea, casos mediáticos, filmaciones, liberación de jueces de forma irregular. Entonces, no se actuó nunca de esa manera de que un miembro, por lo menos yo no recuerdo ni un caso que alguien me haya venido y decir, yo quiero que de oficio se estudie. O sea, Oscar González nunca te dijo, vamos a cambiarle a este. Él nunca planteó una causa de oficio que yo recuerde, ni los ministros ni nadie, ¿verdad? O sea, no, por lo menos que yo recuerde. Yo por lo menos no llevé ninguno y no recuerdo que mis compañeros diputados ni que ninguno de los senadores que haya estado ha llevado una causa de oficio. Lo que se iniciaba de oficio, te vuelvo a repetir, eran las causas que tomaban estado público y que requerían una reunión de urgencia del jurado. Pero un poco, sobre el punto. Sobre el punto. Sí. Es falso. ¿Qué es falso? Está diciendo el otro. En mi libro está por lo menos 20 o 30, casi todos los fallos en este último libro, hace 4 años. Yo lancé el libro. Bueno, eso Oscar era presidente. Cuando eso yo le dije a Oscar el proyecto de ley para modificar, y él me había dicho, Florentina, hacer la parte intelectual, y yo iba a aplicar, lo iba a llevar al Parlamento. Nunca se llevó, porque no convenía. Es fácil enjuiciar de oficio. Y lo que se está diciendo es para ponerse bien con la prensa. Hay que decir la verdad. Acá vale la verdad. Y hay que tener el carácter suficiente. Decirle más, doctor. Decirle más. No. Y me enerva esto, porque es falso. Y yo le voy a demostrar. Yo trabajé con la sentencia del jurado. Y conozco demasiados casos de gente que se le echó en forma injustificada. Por vendetta política. O porque no se le hizo lo que los miembros querían. Porque los muchachos hacen su negocio ahí. Y es cuestión de ver los fallos nomás. Y ahí te vas a dar cuenta que no es cierto eso. Oscar. No, y que se vean los fallos. Yo me no hay ningún problema. Yo te voy a traer. Yo tengo mi libro. Yo no me hago cargo en base a fallos del jurado. Desde su inicio del año 92 en adelante. Yo me puedo hacer cargo
de mi voto en todo caso y del periodo que estuve como miembro del jurado. Yo te hablo de las causas que... En el 2004 yo publiqué mi libro. No, está bien, pero yo en el 2004 todavía no estaba... Estaba jugando golf. O sea, por eso te hablo, yo aclaré muy bien que hablo de 2014, cuando 2014. yo fui miembro del jurado. 2014, doctor. 2014. Ahí ya estaba Tomás. Ahí 2000 estábamos. y 2014. El primer libro fue mi tesis que hice sobre la base del jurado también. Pues acá hay una cosa. Y por lo Si 2014 lo tomamos, claro, doctor del- Tomás, en del serio, periodo este anterior, asunto, no vamos a corregir el problema. Esto es una mentalidad, una forma de pensar. Y este proyecto hay que eliminar el enjuiciamiento de oficio. ¿Por qué? Porque le está dando a una persona un poder demasiado absoluto. Doctor Arriba, ¿usted piensa en lo mismo? Claro, independientemente de las opiniones divididas que acá se escuchan, yo creo que lo que tenemos que es garantizar el procedimiento de juzgamiento de los jueces y fiscales. ¿Qué significa eso? Nosotros ya tenemos incorporado en el país el modelo acusatorio, que es el proceso penal, donde vos tenés separadas las dos funciones principales, un enjuiciamiento que es la acusación y es el juzgamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahora en el jurado de enjuiciamiento? Que el jurado de enjuiciamiento es juez y parte a la vez. Así como está diciendo el doctor Tuma, un día un miembro del jurado toma los titulares de un diario e inicia una investigación. Esa es la investigación de oficio que ellos dicen. O sea, no hay una denuncia concreta, específica, mencionando un daño de un juez o de un fiscal para que se inicie una investigación. Y lo que contempla este proyecto es sacarle esa facultad al jurado de enjuiciamiento. O sea, el jurado de enjuiciamiento solamente va a poder iniciar un juzgamiento cuando exista una denuncia concreta y específica. Ampliando un poco para equilibrar el poder, es no solamente de las partes en juicio, como es ahora, sino que de cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un enriquecimiento ilícito de un juez o de mal desempeño de funciones, pueda formular una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento. Bueno, una denuncia responsable, digamos. Una denuncia responsable. Lo que se quiere ahora hacer es evitar que suceda lo que está sucediendo ahora y lo que denuncian tantos jueces y fiscales, que cuando un juez está molestando o cuando un fiscal está molestando, entonces inician una investigación de oficio. Entonces, al mandar pedir la carpeta fiscal o al mandar pedir el expediente judicial, obviamente que se está enviando un mensaje de intimidación a los operadores de justicia, ¿verdad? Puede darse también situaciones como la que está diciendo el doctor Tuma, que realmente sea un mal juez o un mal fiscal. Pero lo que se tiene que hacer, lo que tenemos que hacer como país es generar seguridad en el juzgamiento a jueces y fiscales. Doctora, siguiendo el modelo acusatorio. Una pregunta, lo que pasa es que a mí me preocupa, yo no tengo por qué defender al jurado. Políticamente estoy pateando contra mi olla, como se suele decir. Pero trato de ser objetivo. Si yo estoy diciendo que durante 5 años yo no conozco que ni la ministra ni el doctor, y estoy dando nombres, que estoy de llamarla a esa persona, hayan presentado, así como dice la doctora, un caso concreto de estudiar de oficio, a no ser las denuncias que se hicieron públicas y donde la prensa decía, ¿cómo puede ser que el jurado no sé? Y recuerdo yo que nos hemos reunido de forma extraordinaria para removerle a algunos jueces que daban medidas a narcotraficantes y no recuerdo hoy concretamente casos, pero nos hemos reunido como 5 o 7 veces en 5 años al clamor de la ciudadanía que había que remover, o no remover, sino que había que iniciar un juzgamiento con suspensión de ese magistrado. Claro. Yo te vuelvo a repetir, vía el nombre, yo no recuerdo que el doctor Torres 15 haya traído un caso así, no recuerdo que la ministra Vareiro, que yo creo que es una persona del tiempo que estuvo ahí, se dedicaba muchísimo al estudio de las causas. Ni Adolfo Ferreiro cuando tuvo, o sea, yo por lo menos no recuerdo, si me equivoco puede ser que una o dos causas, no creo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hablaba tanto Fernández Lipman entonces con la gente? Esas no son causas que se inician de oficio, esa cuestión ya de González Dar y presión que hacía causas. Yo no Porque sé mira que habló por teléfono no, este muchacho. Y tiene que responsabilizarse. Yo particularmente, a mí nunca me llamó ni el ministro de Corte ni la ministra a pedirme algo. Ni un diputado, ni un senador, ni yo tampoco le llamé a ellos. Nosotros queremos, lo que pasa es que nosotros no nos vamos al fondo de la cuestión. Nosotros queremos la independencia de la justicia. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer primero? Que muestren el circuito cerrado de los políticos que ingresan a los despachos de los ministros de Corte. ¿Verdad? Vamos a empezar por Qué ahí. lindo va a ser eso, El yo desfile que hay. durante 10 años no conozco, Ahora no por voy. lo menos hay un paso que los fallos más No, importantes que se van a vean definir. quiénes son los que hacen cabildo. Porque los gremios vienen y generan malestar. Pero son los gremios los que hacen los principales cabildeos. Cuando hay un fiscal que está procesado de forma justa,
Los propios fiscales vienen y te hacen cabildeo. Los propios magistrados te llaman. O sea, se vive en una hipocresía tal que yo creo, ¿tenemos que modificar el jurado? Yo creo que sí. Para mí, uno de los principales problemas, que los miembros no se dedican el 100% porque cada uno está con su función. Y me consta. La ministra mil veces decía, yo no puedo estudiar todo, a pesar que tiene relatores de la Corte que podía resumirle la cosa. Podía resumirle la cosa. Decía, no tengo el tiempo para estudiar. Los diputados y senadores tenemos un asesor, podemos contratar de 2,5 millones. O sea, ¿quién es el que se va a ir por 2,5 millones a estudiar una causa tan importante de traerte un dictamen? Entonces, en un 80% los miembros se recuestan en el dictamen de la asesoría jurídica del jurado. Pues tenemos que hacer una última pausa a la vuelta. Yo estoy hablando del funcionamiento real. A partir de ahí podemos especular con cosas. Última pausa a la vuelta. Me gustaría preguntarle acá al doctor Florentín. Una parte dice que no se puede analizar, que el jurado no puede analizar el fallo. Sí. Entonces, ¿cómo se define si el juez aplicó en forma debida o no la ley? A la vuelta de la pausa, doctor. A la vuelta de la pausa. Ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver cómo está votando la gente con respecto a esta encuesta que habilitamos en Twitter. ¿Estás de acuerdo con las actuaciones del jurado de enjuiciamiento de magistrados? En un 86% la gente dijo que no y solo 14% que sí. Jorge. Bueno, ahí está. Doctor, esto que preguntaba, el jurado no tiene que analizar el fallo. Sí, y en este último tiempo se convirtió en un superpoder jurisdiccional. Analiza la resolución de los jueces. Vamos a suponer una medida cautelar que otorga un juez de primera instancia. Puede ser apelado esa resolución. Por eso le enjuician de oficio, le suspenden y le echan a un juez. Y tiene el recurso. Para eso están los recursos. El jurado no tiene poder jurisdiccional. Solamente el poder judicial, artículo 248 de la Constitución Nacional. ¿Y por qué no puede ser enjuiciado de oficio? No porque se le tiene que hacer a la prensa. A mí que me importa la prensa. Yo tengo que cumplir la Constitución. Tengo que cumplir la Constitución. Y si la prensa se enoja con eso, que se enoje. Yo fui presidente del jurado 5 años. Y es una experiencia de los 5 años estoy diciendo que nosotros no queríamos enjuiciar de oficio precisamente porque no había a veces pruebas. Y le teníamos que absolver. Le perjudicábamos ya a esa persona y a la justicia. Aparte de que era inconstitucional. El artículo 16 de la Constitución que dice, nadie puede ser juzgado sino por juez competente, imparcial e independiente. Si el jurado está enjuiciando, está acusando en una autointerlocutorio, a la persona por alguna causal de mal desempeño o lo que sea, entonces al acusar ya es parte. Después le va a juzgar y después le va a condenar. Ya le condenó ya de entrada. Aunque diga la prensa, no tiene por qué hacer. Claro, desde el momento en que el jurado de enjuiciamiento claro, ya abre una investigación. Es inconstitucional y la Corte nunca se animó a dictar eso por no enfrentarse al jurado, porque la clase política está representada ahí. Vea con lo de Cuba. No, los ministros no representan nada. Bueno, muy sencillo. El doctor dio un caso que sí nos tocó dentro del jurado general a través de denuncias, ni siquiera de oficio. Habló de la medida cautelar. Para que se otorgue una medida cautelar, hay requisitos que se deben de cumplir. Entonces, si yo otorgo una medida cautelar sin respetar los principios procesales para que se otorgue la medida cautelar, el jurado actúa. ¿Por qué? Porque el juez no miró la contracautela y un montón de requisitos formales. Entonces, ahí entramos en una discusión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Porque ese juez causó un daño terrible a dar una medida cautelar cuando no tenías que dar o cuando no respetó la forma. Entonces, ¿qué hace el jurado? Si están los elementos que demuestran que esa medida cautelar se otorgó sin que se reúna la forma establecida en el Código Procesal. Entonces, son discusiones que uno tiene que analizar caso por caso para ver... ¿Se entiende? Oscar, ¿te puedo poner un ejemplo? Doctor, le quiero poner un ejemplo breve nomás. Ustedes hablan de cuestiones técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, no, se presentó mal una medida cautelar, igual se la dio. Pero yo quiero ver la cuestión de fondo, doctor López Cáceres, usted que estuvo en el jurado. Una cuestión de fondo, Oscar. Gente que viaja en colectivo en los microchatarra. Le para el Dinatran o acá no, acá yo tengo la medida cautelar para que funcione este colectivo. Esa es una cuestión, por ejemplo, que le llega a la gente. ¿Se le enjuició?
algún juez que En nuestra época regalaba las medidas cautelares. eso, y justamente por eso se paró de dar estas medidas cautelares. Excelente. Ese es un punto positivo. No hubo ninguna denuncia, fue se actuó de oficio. oficio por denuncia pública. Entonces, yo te estoy diciendo, no todas las veces está mal y no todas las veces está bien. Entonces tenemos que comenzar a hacer un análisis de qué es lo más beneficioso. Ese caso me tocó vivir. Y después de que el jurado actuó, no se otorgaron más ese tipo de medidas. Así como se actuó antes de que yo esté en el jurado, creo que en el periodo 2008-2013, contra varios jueces que levantaban las cuentas de los bancos. Las cuentas canceladas. Otro Era un negocio festival que también a través de una denuncia pública se le amonestó, creo que a unos 25 o 30 jueces, la mayoría de Lambares. O sea, estoy dando casos puntuales. Hay uno que se volvió rico, así me dijeron. Sí. Un juez. Bueno. Doctora María Victoria, sobre eso, ¿cómo se subsana entonces? El doctor Tuma da ejemplos de casos positivos cuando se actuó de oficio. Claro, mira, yo creo que cuando vos querés construir institucionalidad no podés empezar de los casos anecdóticos, ¿verdad? Porque vos estás tratando de armar un sistema y tu institucionalidad tiene que ser un sistema previsible y tenés que ir generando jurisprudencia que le dé alguna suerte de estabilidad al sistema, ¿verdad? Los casos que menciona el doctor Tuma, genial, pudieron haber tenido la razón, pero ¿por qué no empezamos a hacer una encuesta de cuántos casos también el jurado de enjuiciamiento utilizó esta herramienta? Y ahí vos tenés los audios de Fernando Littman, tenés toda la actuación de González Dar, que de alguna forma viene a desnudar una práctica frecuente. Jurado como garrote. El jurado como garrote. Entonces, puede ser que el doctor Tuma haya tenido la buena voluntad y haya sido un buen miembro del jurado, así como el doctor Florentín López Cáceres, pero no creo que todos los miembros puedan responder de la misma forma. Entonces, si queremos crear institucionalidad, tenemos que crear previsibilidad. Y la previsibilidad lo da la ley, ¿verdad? Sabemos que la ley no es suficiente, pero es importante. La ley puede enmendar conductas y generar mecanismos que de alguna forma le dé garantía a los jueces y fiscales. Para nosotros, además de los casos que menciona el doctor Tuma, el sistema necesita que tengan jueces y fiscales que puedan hacer su trabajo tranquilamente. El sistema no busca héroes. Lo que nosotros tenemos que buscar son funcionarios judiciales que de alguna forma se generen mecanismos que ellos puedan realizar su trabajo tranquilamente y no que estén en el temor diario de que puedan ser aplicados. Te doy a la contrapartida lo que dice el doctor Tuma. Porque hay una superpoblación del sistema penitenciario por la aplicación de las medidas preventivas de prisión. ¿Y cuál es el mayor temor que tienen los jueces? El jurado de enjuiciamiento. Entonces, en este momento, un juez ni siquiera se pone a analizar la posibilidad de otorgar una medida alternativa a la prisión como establece el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque ese juez sabe que si se arriesga a hacer un análisis aplicando normas internacionales a nivel local, tratados, convenios en materia de derechos humanos, va a ser llevado al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entonces eso frena el activismo judicial. Y ya es una mancha para el magistrado, claro, aunque haya sido sobreseído, en su antecedente ya figura, fue llevado al jurado de enjuiciamiento. Claro, pero yo lo que quiero nomás decirle, para que se tranquilice el doctor Tuma, lo que le quiero decir es que hay situaciones a favor y hay situaciones en contra, como sucede en todo el sistema. En todos los sistemas suceden situaciones positivas y situaciones negativas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que generar? Tenemos que generar situaciones previsibles, que la norma de alguna forma nos garantice de lo que va a suceder en el futuro. Eso es lo que tenemos que buscar, esa previsibilidad en el funcionamiento del juzgamiento, los jueces y fiscales, lo que tenemos que buscar. Acá lo que tenemos que hacer es puntual. O sea, cortito. Sí. El tema de la superpoblación es porque existe un artículo inconstitucional que no existe, la Corte nos anima a declarar inconstitucional y viola todo principio procesal en cuanto a las personas que incurren en crímenes. Y sabemos nosotros, los que estamos acá, sabemos que eso es inconstitucional. Se intentó 1000 veces, o yo he planteado en 2 oportunidades, dejar eso sin efecto y no se pudo por la presión. Entonces, no pasa por el jurado esa situación, sino por un artículo vigente inconstitucional que la Corte tampoco se anima a remover. Además de cortito, doctor, pues ya no cortito, tenemos que ir. solamente puntual. Respecto a la medida cautelar. Los jueces tienen miedo para dar medida cautelar.
Y el jurado no está para que los jueces tengan miedo. Claro, eso es lo que tenemos que evitar. Ahí está. Quiere El juez decir tiene que que aplicar la ley. el jurado tiene que garantizarle al juez que cumpla con la ley. Y cuando un juez se equivoca, para eso está la segunda instancia para corregir. El jurado no es juez. Perfecto. Jurisdiccional. Muy interesante ese tema. Entonces es totalmente equivocado esa tesis de que el jurado tiene que revisar si reúnen las condiciones. Entonces el juez de segunda instancia Así mismo. se convirtió en el juez. Doctor, un gusto como siempre. Muchas Muchas gracias. gracias a doctora. ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Claudia, ¿qué dice la gente en tu encuesta? Vemos la encuesta en el Twitter. ¿Estás de acuerdo con las actuaciones del jurado de enjuiciamiento de magistrados? 84% de la gente dijo que no y 16% que sí. Juan Clary, nos vamos. Se frenó el expreso. Sí, pero después vamos a recuperar 2 puntos de diferencia todavía con Cerro Porteño. Nos vamos, viene Salvador Ícar con toda la información deportiva. Buenas noches.